El Señor les bendiga. Este día estamos finalizando la epístola a los Romanos en el capítulo 15 y capítulo 16. Para ello voy a compartirles material que les enviaré a sus dispositivos para que podamos realizar el laboratorio. En este capítulo 15, el apóstol Pablo muestra que la abnegación, que la dedicación es la condición que se requiere para que pueda existir la unión entre las personas, para que podamos soportarnos unos a otros, es decir, la unanimidad que pueda existir en la congregación. Mientras nosotros seamos ajenos a las condiciones de las personas, a las situaciones que estén atravesando, difícilmente podemos ser empáticos, difícilmente podemos comprender lo que la otra persona pueda estar atravesando. El capítulo 15 nos habla acerca del fuerte que debe ayudar al débil. Esto en la mayoría de las áreas de nuestra vida, pues se requiere, ¿verdad? Que la persona fuerte pueda ayudar al débil y no agradarse a sí mismo, tal como lo dice en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque yo puedo agradar a alguien y no necesariamente es edificación. Por lo tanto, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, aquí nos hace un énfasis o nuevamente, que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos está invitando para que las personas débiles sean ayudadas por los más fuertes, por no necesariamente aquellas super mujeres, aquellos super hombres, aquellas mujeres maravillas, sino necesariamente aquellas personas que ya han atravesado esa cuota de dolor y que en algún momento han sido fortalecidas por el Señor para que puedan ayudar a los demás hermanos. De modo que al edificar al hermano estamos edificándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al nosotros destruir a una persona, miembro de nuestra congregación, sin duda alguna esta persona va a ser lastimada, probablemente si no tiene la madurez, va a andar contando, va a andar compartiendo aquello negativo de lo que ha sido objeto y por lo tanto también denigrando al cuerpo y mutilando al cuerpo de Cristo. Por eso nos enseña el apóstol Pablo que nosotros debemos ver cómo edificamos a los miembros de nuestra iglesia. También el ministerio de Cristo es tanto para los judíos como para los gentiles. Y dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para que, para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estaré a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. En este pasaje, el apóstol Pablo menciona el Salmo 18:49 como escuchando el testimonio personal. También Deuteronomio 32:4 como regocijándose con el pueblo. Salmo 117:1 como recibiendo exhortación a que alaben al Señor. Pero también Isaías 11:10 como bajo el dominio del rey mesiánico y con esperanza, por supuesto, que esté centrada en él.
Y los versículos 8 al 9 que nos hablan de las razones que Cristo se convirtió, por dos razones Cristo se convirtió en ayudador para los judíos. Primero, para demostrar que las promesas hechas a los judíos eran merecedoras de confianza. Y segundo, para capacitar a los gentiles para que ellos también puedan glorificar a Dios por su gran misericordia. Luego, los versículos 14 al 16, el apóstol Pablo nos dice que Pablo tenía la seguridad de que los cristianos romanos tenían dos cualidades que los capacitaban para la mutua amonestación. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Primero, perdón, estaban llenos de bondad. ¿Para qué? Para sintetizar la buena disposición que una persona abriga en su interior para no hacer daño al humano. Segundo, conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿El conocimiento humano? No, el conocimiento de las verdades cristianas para saber qué decirle o cómo corregir al necesitado. Y luego el versículo 15 nos habla y dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles y ministrando al Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Entonces, el Evangelio, el propósito de la predicación del Evangelio con el fin de que los gentiles quieran, quienes habían oído, habían sido enviados, se convirtieran en una ofrenda agradable, que es decir, que el Evangelio tuviera un efecto positivo en la vida, no solamente lo escuchara, no solamente se alimentara, no solamente lo conociera, sino que ellos fueran una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y los versículos 17 al 21 nos hablan de la confirmación de la obra misionera del apóstol Pablo, porque dice en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, dice él, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Creo que este pasaje es bien importante porque el apóstol Pablo nos enseña que él no se anda robando ovejas de otro redil. Él dice que no va a predicar donde ya ha sido escuchado Cristo, sino de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces el apóstol Pablo está diciéndoles, esta fue mi función, esta fue mi forma de proceder. Por favor, entiendan que el apóstol Pablo estaba diciendo y estaba hablando que él había sido obediente a la transmisión de la palabra de Dios, pero había tenido también ese cuidado de no edificar sobre fundamento ajeno, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Él está hablando de sus trabajos en la obra del Señor, de las señales con que Dios ha garantizado, dado eficacia a su predicación. Él no iba solamente con palabras, iba a la par con las obras. No lo hace por vanidad, porque él se gloría en Cristo. No de lo que él ha hecho por Cristo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Aquí vemos cómo predicó en muchos lugares y predicaba en lugares donde no se había escuchado el Evangelio. Los versículos 22 al 29. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, aquí podemos entender qué era lo que le impedía al apóstol Pablo poder llegar a Roma. Aquí podemos apreciar en el versículo 19 nosotros que esos continuos viajes misioneros le habían impedido a él poder llegar a ese destino.
Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes o participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí el apóstol Pablo les explica por qué no puede hacer de inmediato su proyecto a España, pero también les explica cómo había participado de las bendiciones espirituales de Israel y que sin duda en este momento debía servir a los cristianos israelitas con sus bienes materiales. Y finalmente el capítulo 15 nos habla acerca de peticiones especiales de oración. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Una petición bien específica: ser librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén también sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. El apóstol estaba diciendo o desea que los fieles de Roma oren a Dios por él, y le dan las peticiones específicas, y una de ellas es porque quería librarse de los desobedientes que no se dejan persuadir. Pero si el apóstol Pablo está tan ungido, ¿cómo es posible que quiera desligarse de los desobedientes y de los que no quieran persuadirse? Porque probablemente las personas desobedientes, pues de alguna manera desgastan o desgastaban al apóstol. Por eso estaba pidiendo de que fuese librado de la desobediencia. Aparte de que la desobediencia acarrea también maldición sobre las personas, y por supuesto esa desobediencia puede ser contagiosa para la congregación misma. El capítulo 16, el apóstol Pablo termina su carta a los fieles de Roma con una larga lista de saludos. Al recomendar a Febe, dice qué es quién es y de dónde viene. Bueno, ya lo sabemos que Febe era una diaconisa de Cencrea, que Cencrea era un puerto de Corinto. En los primeros tiempos del cristianismo se daba ese título de diaconisas a ciertas hermanas que de manera especial se dedicaban al cuidado de los pobres y de los enfermos, además de ciertos servicios de limpieza en la iglesia. También el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, menciona cuáles son los requisitos de los diáconos. Pablo la llama también próstasis, que significa ayudadora. El masculino próstates indica que Atenas, el oficial encargado de procurar el alojamiento, eh, eh, a los inmigrantes. También en los versículos 3 al 4 nos habla de Priscila y Aquila. Muchos discuten por qué primero aparece el nombre de la mujer, cuando debería de aparecer primero el del marido. Algunos opinan que se debe al rango social de la familia, pero otros sostienen que probablemente la que predominaba, la que salía, la que de alguna manera quizás ejercía un poquito de influencia sobre la iglesia era ella. Por lo tanto, otorgaban superioridad a algún rango social. Lo más probable es que dentro del matrimonio ella fuera la que destacaba notablemente por su competencia, laboriosidad y su iniciativa. Y es muy probable que en algunos matrimonios sea la mujer que sobresalga, sea la mujer que se destaque en el ministerio, pero eso no quiere decir que el papel de ella se invierte. Dios ha diseñado, Dios ha establecido cuáles son los roles de la mujer, cuáles son los roles del hombre, y el hombre es la cabeza del hogar. Por lo tanto, el hecho de que se mencione a ella primero es muy probable que ella destacaba notablemente, pero no quiere decir que ella sea superior a su esposo. En alabanza de ellos dice: mis colaboradores en Cristo Jesús en el servicio del Evangelio expusieron su vida por mí, a los cuales no soy yo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Sus servicios en las iglesias eran tan, pero tan importantes, que los estimaban de tal manera que... eh,
que los consideraban importantes, que bien se merecían el agradecimiento de todas las iglesias. Luego, vemos que en su casa se reunían como iglesia, pero también se menciona una serie de, como dije al inicio, una serie de saludos. Dentro de ellos se menciona epeneto, que significa alabado, al que el apóstol llama amado mío, por la razón especial que fue el primer convertido del Asia Menor o Acaya, y por eso lo llama primer fruto, como las primicias ofrecidas a Dios que Pablo consiguió para Cristo. En el versículo 6 se menciona a María, del hebreo Miriam, señora. Pablo da a entender que esta mujer había jugado un papel importante en la organización de la iglesia. También se menciona en el versículo 7 Andrónico y Junias, mis parientes, judíos como Pablo, aunque podría indicar parentesco en la carne lejano. Estos habían también sido convertidos antes de que Pablo, habían estado encarcelados con él y eran muy estimados entre los apóstoles. Versículo 8 nos habla de Amplias, ensanchado o amado del Señor. El versículo 9 nos habla de Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Estaquis, a quien llama también el apóstol Pablo, amado mío. Y luego en el versículo 10, Apeles o aprobado en Cristo. Aristóbulo, muy buen consejero, del que asegura la historia que era nieto de Herodes el Grande y hermano de Agripa. La mención de su casa denota rango especial y podemos ver aquí el trabajo evangelístico y la labor, que no hay una discriminación, que no hay una acepción de personas. Versículo 11, Herodión, a quien le llama mi pariente. Esto es muy probable que signifique únicamente de raza judía. Narciso, según los historiadores, un liberto que había llegado a alcanzar alta posición y que al llegar Nerón al trono se le dio muerte. Por eso el saludo va dirigido a los de su casa. Pablo también envía saludos a tres diligentes trabajadores, hermanos de la iglesia, son mujeres. Luego el versículo 13, Rufo, que significa pelirrojo, era hijo de Simón de Cirene. Su madre había prestado también buenos servicios al apóstol, por lo cual el apóstol Pablo la llama de una forma entrañable, madre mía. Y en el 14 y 15 sigue una lista de 9 nombres que incluye también a los hermanos que están con ellos. Pablo también termina la lista de saludos con una exhortación que, por cierto, ha sido entendida mal por los hermanos. Y finalmente, el apóstol termina esta porción alentando a los fieles de Roma con la perspectiva segura de la victoria definitiva del bien sobre el mal, en esa batalla constante que la iglesia libra con los poderes de las tinieblas. Y el versículo 21 al 24, Pablo añade aquí unos afectos saludos de parte de algunos hermanos que estaban con él. Primero, Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosipater, los llama mis parientes, lo que podría también significar que ellos eran de la raza judía, paisanos. Luego aparece Tercio, el amanuense de Pablo, quien se presenta a sí mismo. Su nombre, como el de Cuarto, indica que era un liberto. El número le señalaba el orden de entrada en la familia. Finalmente, Gayo, el anfitrión de Pablo y de los hermanos que pasaban por ahí, y Erasto, que era tesorero también de la ciudad. Pablo cierra la epístola con una grandiosa doxología o saludo más larga que ninguna otra de sus cartas, algo que solo después de la obra de la cruz y el descenso del Espíritu Santo ha salido. Y luego en el versículo 26 se nota el contraste con el ahora del tiempo en que Dios ha tenido a bien manifestar, es decir, sacar a luz pública la voluntad eterna de formar un solo cuerpo, lugar de común salvación para todos los hombres. En el versículo 26 ha sido revelada ahora por medio de las escrituras proféticas. Este misterio se refiere a Dios que llega a judíos y gentiles por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por el versículo 27 finaliza por la capacidad y plan de Dios. Pablo pasa a dar gracias a Dios. Y es de esta manera como finaliza la carta del apóstol Pablo a los romanos, se cree que fue llevada por Febe, la diaconisa de Cencrea que se menciona en el capítulo 16. Es de esta manera como finalizamos nuestro estudio en la carta a los romanos. Es un gusto para mí haber compartido con ustedes y haber estudiado de una forma
sistemática el contenido de la palabra. Es muy bueno, es importante que nosotros le dediquemos tiempo y qué bueno que estudiar, que esforzarnos por aprender de la palabra de Dios. Gracias por haberme acompañado y les espero en las próximas materias. Que el Señor les bendiga.